Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a compartir una plataforma de inteligencia artificial que te permitirá crear desde cero dibujos vectoriales y escalar a la medida que gustes en simples pasos. Para ello vamos a usar la plataforma Recraft.ai. Vamos a crear un login con una cuenta Gmail y a continuación seguimos estos pasos para iniciar nuestro proceso de login. Seleccionamos estos puntos y seleccionamos el plan gratuito. Esta es la interfaz que nos va a acompañar para iniciar el proceso de vectorización. Clic en este recuadro, nos damos a crear un nuevo proyecto. Sobre esta ventana seleccionamos este cuadro que nos indica vectorizar una imagen. Damos clic en este recuadro. En la parte superior nos indica algunos aspectos que deseamos para nuestra imagen. Vamos a ingresar la descripción de la imagen que nosotros deseamos. En este caso ya he descrito la imagen que yo requiero, que es un oso de peluche. Lo he traducido al inglés. Copio el texto en inglés y lo pego en este espacio. En cuanto al tamaño, ustedes pueden adecuar según la plataforma para el cual ustedes van a usar. En este caso yo voy a usar simplemente, como es una imagen cuadrada, de 1 por 1. Desplegamos y podemos seleccionar el aspecto de vectorización. Clic en este recuadro. Vamos a probar con el primer modelo que nos brinda para el proceso de vectorización. Como ustedes observan, ya se nos ha vectorizado la imagen. A continuación voy a seguir probando los siguientes modelos. Ustedes pueden seleccionar el modelo que más se adecue para el que ustedes requieren. De esta manera nosotros podemos obtener múltiples aspectos de visualización de la misma imagen, ya sea esto de forma lineal, ya sea en modo cartoon o en modo kawaii de las figuras o imágenes que estamos construyendo. En cada una de las opciones me brindan dos imágenes del cual podemos seleccionar. En este caso, por ejemplo, yo voy a seleccionar este aspecto que es de flat. Me voy a la parte superior, clic en exportar. Puedo seleccionar en PNG o en JPG. Para lo que es vectorización, yo voy a seleccionar el formato SVG. Y bueno, se me ha descargado, este modelo está en formato SVG, el cual lo voy a editar con Illustrator. Una vez ya abierto en Illustrator, como ustedes pueden observar, cada uno de los elementos está diseñado. ¿Qué quiere decir? Está vectorizado. ¿Qué quiere decir con vectorización? En este caso es un formato que usa líneas para crear un diseño y permite ampliar o reducir la imagen sin perder su resolución y calidad original. Haciéndole un zoom podemos observar que cada uno de estos diseños o estos elementos geométricos han sido diseñados de tal manera que nosotros al ampliar esta imagen no se va a pixelear. Por ejemplo, si ampliamos esta imagen nosotros podemos observar que la imagen no se ha pixeleado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos escalar a la medida que nosotros gustemos, ya sea para un panel grande, no se nos va a pixelear esta imagen. Asimismo, como cada uno de los elementos ha sido realizado de modo individual, nosotros podemos asignarle un color. Por ejemplo, seleccionamos esta área y podemos darle un nuevo color. De esta manera podemos hacer el cambio, porque cada uno de estos elementos geométricos han sido diseñados con un proceso de vectorización. Bueno, aquí podemos observar, por ejemplo, ya el osito de un diferente color. Si ustedes gustan, pueden modificar el tamaño. Van a proceder recién a exportar la imagen. Para ello nos vamos a Archivo, nos vamos a Exportar, Exportar como, desplegamos y podemos seleccionar el formato JPG y asignarle un nombre a nuestra imagen.
clic en usar mesa de trabajo y en exportar. Desplegamos. En cuanto al color, ustedes pueden seleccionar el formato RGB, que es para su uso de modo digital, o caso contrario CMYK en caso que ustedes desean imprimirlo. En resolución tiene que estar en 300 y en calidad máxima de 10. Clic en OK y ya está exportado automáticamente la imagen. Como ustedes pueden observar, está en alta resolución. Asimismo, ustedes pueden asignarle de color y escalar a la medida que ustedes gusten. Este es el proceso de vectorización que la plataforma nos brinda de modo muy sencillo y práctico. Recuerden que la imagen ustedes lo están creando desde cero y pueden hacer algunas modificaciones si ustedes gustan abriendo en el programa Illustrator. Bueno, espero que les haya gustado este proyecto muy sencillo, práctico, sobre todo útil. No olviden dejarme sus comentarios, regalarme su like, activar la campanita de notificación, suscribirse y nos vemos en próximos proyectos.